Buenas tardes, jóvenes. Esta clase es sobre la Ley Federal de Extinción de Dominio. Vamos a empezar. En el artículo 1 de esta ley nos dice que es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Nos preguntaremos a qué se refiere la extinción de dominio y también debemos conocer qué es lo que nos dice el artículo 22 constitucional. En el caso de extinción de dominio, se establecerá un procedimiento que se seguirá por las siguientes reglas. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. También debemos conocer a qué se refiere los bienes. Los bienes son todos aquellos muebles, inmuebles, objetos, frutos o productos que estén involucrados en. El artículo 3 nos dice ¿qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes para su dueño. En este caso, esa pérdida de esos bienes serán o se aplicarán a favor del Estado. Esa será su sentencia. En el artículo 5 nos dice que la acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. Entonces debemos aclarar que esta ley de extinción de dominio es extinguir el bien sobre el cual se causa algún delito de los que ya vimos anteriormente. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos en cualquiera de los siguientes supuestos. ¿Cómo puede ser esto? En el caso de que aquellos sean instrumento, objeto o producto del delito. Como puede ser un ejemplo de alguna casa de habitación en donde se tenga secuestrado a alguna persona. Entonces, esa casa de habitación puede ser o se puede aplicar ahí la ley de extinción de dominio. Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. También podemos poner algún ejemplo donde en una casa, habitación puede ser, o en alguna bodega se encuentran no sé, armas con las cuales se realizan los delitos. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. Y bueno, con los recursos que con estos recursos que se obtengan de estos bienes, entonces se constituirá un fideicomiso público con el objeto de que sean administrados hasta que se destinen al apoyo o asistencia a las víctimas u ofendidos de los delitos. Al igual, en ningún caso, los recursos a que se refiere este párrafo, el párrafo que leímos anteriormente, podrán ser utilizados en gasto corriente o en pago de salarios. Les invito a ver un pequeño video sobre la extinción de dominio, sobre una noticia de extinción de dominio. ¿Qué es y cómo funciona la extinción de dominio? Una de las características de la delincuencia en pleno siglo XXI es su enorme poder económico. Los grupos organizados que cometen ilícitos cuentan con muchos bienes, con muchos recursos, con mucho dinero, y eso supone un gran poder para llevar a cabo sus hechos ilícitos, para realizarlos más allá de nuestras fronteras, para poder movilizarse entre unos países y otros, y por supuesto esto también representa
representa un desafío al Estado de Derecho en su conjunto. Para minar el poder económico de los cárteles, para minar la potencia de recursos que tienen los grupos de delincuencia organizada, es que la reforma de 2008 incorpora la figura denominada extinción de dominio. Esta figura tiene como propósito central precisamente atacar las finanzas, atacar el poder económico, quitarles los bienes a los grupos de delincuencia organizada. El artículo 22 de nuestra Carta Magna es el que prevé la existencia de esta figura y señala que procederá en tratándose precisamente de delitos vinculados con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, en trata de personas, en robo de vehículos, etc. También señala el artículo 22 que el proceso de extinción de dominio será conocido por un juez y será autónomo del que se siga en su caso por la responsabilidad penal de los indiciados. Esto significa que correrán paralelamente el proceso de extinción de dominio por un lado y el proceso para determinar una posible responsabilidad penal por otro. También señala la Constitución en el artículo 22, y es muy relevante, que podrán ser objeto del proceso de extinción de dominio aquellos bienes que hayan sido utilizados directamente para la comisión de un delito, por ejemplo, armas, por ejemplo, vehículos, etcétera, cartuchos. Pero también aquellos bienes que hayan servido para ocultar el producto de un ilícito o para mezclar el producto de un ilícito con estos bienes para efectos de ocultarlo. Es importante señalar también que la Constitución establece en el artículo 22 que la extinción de dominio se va a poder aplicar a aquellos bienes que sin ser propiedad de los presuntos responsables de haber cometido un delito fueron utilizados con conocimiento de su dueño. Déjenme poner un ejemplo. Si una persona alquila una casa-habitación y en esa casa-habitación se lleva a cabo un secuestro y el dueño lo sabía, aunque no haya participado en el secuestro, esa casa puede ser objeto de extinción de dominio. Igualmente, la Constitución prevé que se extinga el dominio respecto de aquellos bienes que sin ser propiedad de quienes cometen ilícitos, estando a nombre de terceros, sin embargo, los responsables de cometer un delito se conducen como dueños del bien. Estamos ante la figura muy conocida de los llamados prestanombres. En ese supuesto, dice la Constitución, también se puede llevar a cabo el proceso de extinción de dominio. En suma, estamos ante una enérgica medida que intenta aminorar, que intenta minar, que intenta abatir el poder económico de los grandes cárteles de delincuencia organizada, pegarles a las finanzas de estos cárteles para que no sigan delinquiendo y no sean un desafío al Estado de Derecho. Muchas gracias, jóvenes. Es todo.